de la oficina de proyectos de Axioma, pues van haciendo una base de datos de conocimiento, de lecciones aprendidas, pero muy pocas empresas y proveedores y gente le apuesta a la investigación, o sea, a analizar, a ver qué está pasando, cuáles son las tendencias. Obviamente tú estabas en una empresa líder mundial, que de hecho pues tiene un departamento de innovación y desarrollo, que es lo que platicamos ahorita, y yo creo que todos tenemos que tener un mini departamento de innovación y desarrollo. Y fue muy interesante ver que no es muy diferente Austria de Alemania, porque nosotros en América Latina, Toño, tenemos la finta de decir, no, pues es que en Europa lo hacen todo perfecto. Y cuando entras de verdad a hablar con un cliente o con el equipo de Cemex en Alemania a ver un proyecto, dices, tienen los mismos problemas en otro idioma, pero tienen los mismos problemas. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Bitácora 23. Hoy, como siempre vamos cambiando el modelo de la entrevista, grabación y conversaciones, y pues hoy estoy muy contento porque dentro de las áreas de oportunidad que tenemos en la industria es todo el tema de procesos, metodologías, y yo siempre digo que la industria en la que estamos es una industria informal, es una industria que pocas empresas invierten en personas, en metodologías y en temas de tecnología. Entonces, Elin, pues bienvenida. Ahorita vamos a platicar un poco de qué es lo que hace, y también Maya, que Maya está con nosotros en el equipo de la oficina de proyectos, la PMO que le decimos, o la torre de control. Siempre le decimos que es la torre de control de los proyectos, y pues vamos a empezar a platicar. Y ¿nos puedes contar un poco cómo llegaste al tema de Lean Construction, BIM, metodologías? ¿De dónde eres? ¿Por qué estás aquí con nosotros aquí en México? Y un poquito tu background. Claro que sí. Toño, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir. Creo que la obligación que tenemos todos es compartir y hacer que esto se haga, ser catalizadores de conocimiento y de experiencias. Lo que no se comparte, pues no se puede de alguna otra forma replicar, y creo que es parte de la misión y visión, ¿no? Y comentabas ahorita justo el por qué empecé, ¿no? De mi lado, yo soy colombiana, como me pueden escuchar, fiel amante del café, fiel amante de la bicicleta, y sobre todo pues fiel amante de ver que podemos construir pues un futuro mejor, ¿no? Claro. Y qué mejor que hacerlo desde el lado de una de las industrias que tiene muchos retos, pero también muchísimas oportunidades, ¿no? Ya llevo más de 12 años trabajando para el sector. Inicié mi carrera muy joven en Colombia trabajando para Cemex Colombia, y de arranque yo creo que también entre la vida y muchas cosas vi y empecé a implementar temas de Lean, y el tema es bastante interesante porque en su momento, te estoy hablando 2011, el tema del Lean era bastante incipiente, ¿no? Realmente no hablábamos de temas de Lean, pero si nos damos cuenta un poquito el tema y la diferencia de los proyectos desde el 2011 a hoy día, vemos un paradigma en cuanto a cómo hacer las cosas mejor. Correcto. Tenemos siempre el mismo reto, cómo llegamos en tiempo y cómo llegamos en costo. Y cuando empezamos a juntar esas variables y vemos qué tenemos que hacer para llegar en tiempo y en costo, primero tenemos que entender qué está haciendo que no lleguemos en tiempo y en costo. Y en ese momento no teníamos ni idea de qué era Lean. Inclusive en la compañía empezó un proceso de buscar, ¿no? Dar soluciones, de poder colocar viviendas, colocar infraestructura y demás. Y el tema de eficientar fue siempre la misión. ¿Cómo logramos ser más eficientes? ¿Cómo logramos que en vez de un colado de 7 horas lo lográramos en 4 horas? ¿Cómo hacer para que la gente no se quedara 4, 5, 6 horas hasta la noche esperando a que llegue la olla de concreto? ¿Qué está pasando y qué pasa con los desperdicios, ¿no? Porque normalmente el tema de los desperdicios lo vemos asociado a algo típico y visual, el arrume concreto. Ahora, interesante, un poco como antecedente, pues estabas en una empresa de concreto, de cemento, y esa empresa de concreto y cemento pues estaba haciendo un proyecto residencial muy grande de muchas viviendas. Entonces pues lo que buscaba en aquel entonces es el tema de la transformación. Bueno, ¿cómo le doy un valor agregado al cliente nada más de venderle puro concreto o puro cemento? Le estoy vendiendo una solución ya más integrada. 100%, y creo que ese pensamiento
es el que empieza a combinar el tema de la industrialización. Yo de base soy ingeniera industrial y siempre he estado involucrada en temas civiles, siempre he estado en la construcción desde que me gradué prácticamente. Y fue un interés y fue algo muy genuino el ver cómo desde la parte industrial, donde nos enseñan procesos, industrialización, productividad, calidad, poderle dar un aporte a un área y a un sector que es de los más importantes, porque es un sector que es el que nos genera, es el tercer sector que nos genera mayor empleo en el mundo y es uno de los más importantes de generación de PIB a nivel mundial. Pues, ¿cómo hacemos para que este sector arranque, ¿no? Arranque en una dinámica diferente de no simplemente hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con un propósito? Mi propósito, ¿qué es? Entregar algo con calidad, entregar algo en tiempo y entregar algo en costo. Y cuando empiezas a combinar esas cosas y empiezas a ver qué hay, ¿no? Que puedes echar mano para lograr entrar en una dinámica de una mentalidad de productividad, es donde empezamos a hablar de Lean. Y curiosamente ahí Lean empezó a ver temas de Lean Construction desde un punto de vista de tiempos, ¿no? Medir lo que no medimos no lo controlamos, ¿no? Ahora acabas de decir algo, y perdón si te voy interrumpiendo y voy haciendo... Tú acabas de decir algo bien interesante, en una industria que tiene muchos años, que tiene mucho tiempo, que es una industria pues, que no se mueve mucho, investigar. Tú dijiste una palabra ahorita, investigar. Yo creo que eso también ahorita, cuando me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Ponte a investigar, o sea, ponte a leer, ponte a analizar la información que tienes. A través de la PMO aquí con Maya, ellos dentro de la oficina de proyectos de Axioma pues van haciendo una base de datos de conocimiento, de lecciones aprendidas, pero muy pocas empresas y proveedores y gente le apuesta a la investigación, o sea, al analizar, a ver qué está pasando, cuáles son las tendencias. Obviamente tú estabas en una empresa pues, líder mundial que de hecho pues, tiene un departamento de innovación y desarrollo, que es lo que platicamos ahorita. Yo creo que todos tenemos que tener un mini departamento de innovación y desarrollo, ¿no? Sí. Y fíjate lo importante que estás diciendo, el tema de investigación y desarrollo no significa descubrimiento, porque cuando empezamos a hablar de temas de innovación pensamos que tenemos que crear algo nuevo. Correcto. O sea, y ese es muchas veces el problema que tenemos en la industria, es que tenemos que crear. No tienes que crear, hay muchas cosas que ya están de base, que ya están creadas. ¿Qué tienes que hacer tú? Definir qué te sirve en ese momento para ese cliente, para ese proyecto, porque sabemos que un proyecto es diferente, todos los proyectos son diferentes, aunque sea el mismo hospital, el mismo Walmart, son proyectos diferentes con condiciones diferentes. Lo importante es empezar justo a echar para atrás, ver e identificar qué es lo que ha funcionado para unos, qué no ha funcionado para otros y articularlo a los procesos de la compañía. Y luego, cuando estuviste ahí en Colombia, después te fuiste a Europa, al centro de investigación de Cemex, y ahí desarrollaste otros temas, y luego, sin querer, nos volvimos a encontrar en este proyecto del Construct Hub y la parte de infraestructura para los hospitales móviles. Sí. Ahí volvimos a llegar ahí como otro encuentro. Platícalo rápidamente estas dos etapas diferentes que viviste. Claro que sí. Mira, arrancamos, como lo mencionábamos en Colombia, justo investigando y articulando. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste muy bien. Cemex es una compañía que tú la etiquetas o la identificas como ¿qué? Concreto, pero jamás o cemento, pero jamás lo identificas como construcción. Entonces el tema es, oye, estamos brindando una solución y esa solución involucra no solamente un material, sino involucra personas, involucra procesos, lo que hablábamos. Entonces, ¿cuál fue la misión? Industrializar. Una cosa es, arrancamos en pequeño, que es muchas veces lo que nos da miedo, Antonio, el tema de empezar a probar en pequeño para luego poderlo replicar. Y es el principio de hay que probar, hay que experimentar en pequeño, hay que ver qué funciona, qué no funciona, para que al momento de que llegue el big change, pues puedas tú llegar a replicarlo. ¿No? Claro, entonces pasamos en ese entonces de hacer en el 2012
alrededor de unas 70 viviendas, 2 proyectos, a hacer en el 2013, 2014 y 2015 más de 5.000 viviendas. Y cuando tú dices, ¿cómo pasa una compañía de hacer 70 a hacer 5.000? Pues es porque teníamos procesos industrializados, porque empezamos a tener y a ver qué nos funcionaba y qué no, y empezamos a generar una cultura donde el tema de la triple restricción es muy fundamental, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Mi scope of work, mi alcance, cuánto tengo disponible en dinero y cuánto tiempo tengo para desarrollar ese scope of work. Y bajo esa premisa de ese scope of work empezamos a desarrollar y empezamos a exponenciar un tema que en ese momento ni sabíamos que se llamaba Lean Construction y lo empezamos a exponer. Ahora, así como culturalmente, el Colombia tiene el Lean, es de los más avanzados países en Sí. toda Latinoamérica. Sí, sí, es de los más, entre Brasil, Chile, Perú y Colombia, son de los más avanzados. Siempre ha sido Perú un gran referente, Chile igualmente, Brasil en un tercer lugar y Colombia haciendo unos pininos bien importantes desde el 2008, ¿no? Con Luis Fernando Botero, un gran mentor y que sigue siendo un promotor impresionante para todo lo que es cultura Lean, ¿no? ¿Y por qué crees que se expanda más por aquel lado que para el lado de México? Sabes, yo creo que es un tema, puede llegar a ser un tema cultural, pero yo creo que también es un tema de conciencia de cómo podemos articular un proceso muy tradicional a colocar un proceso donde realmente nos importe lo que le vamos a entregar al cliente. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes claro o empiezas a entender la voz del cliente, que eso es muchas veces lo último que buscamos es identificar la voz del cliente. ¿Qué nos interesa? Bueno, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, espérame, ¿qué quieres? Una pregunta tan básica como decirle al cliente qué quiere. Y curiosamente en ese qué quiere, el cliente muchas veces dice, no, pues es que yo creo. ¿Crees? O no, es que no sé. Híjole, arranquemos por ahí, ¿no? El cliente no tiene la obligación de tenerlo claro, pero el cliente siempre tiene la razón. Ahora, cuando tienes esos dos temas, estás jugando un juego donde tú como gerencia de proyecto, pues tienes que tener una dinámica de lograr desdoblar esa voz del cliente para que justo lleguemos al punto donde él diga, sabes que sí, efectivamente lo que tú cachaste de mi conversación es lo que estoy viendo. Pero fíjate, esa parte en nuestra industria es el cliente tiene a lo mejor un terreno, se le ocurre un proyecto y luego contrata un arquitecto y luego a lo mejor un estudio de mercado y luego empieza a trabajar con un consultor de permisos y luego de repente le habla a la gerencia ya cuando lleva 8 o 9 meses. Entonces, nuestro trabajo es muy lineal y dentro de las pláticas que has dado, que tienes muy buenas pláticas ahí en YouTube, hablas del tema de la colaboración y del tema de hacer estas reuniones entre varias personas y decir, oye, en lugar de que traigas al arquitecto y luego al comercial y luego se venga, haz estas juntas, haz la parte de integración y muchas veces, como dices tú, el cliente no sabe, o sea, el cliente cree que, el apuro de que ya empecé a vender, empieza la excavación y pues mientras está la excavación vamos terminando la estructura y mientras termina la estructura voy viendo qué estamos haciendo. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros es poder darle estos tiempos a esas etapas tan importantes del proyecto. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que un punto importante, yo creo que de los temas que hemos aprendido es más vale planear de manera adecuada que ejecutar de manera apresurada, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de hacer un proceso lineal nos genera reprocesos y ahí ya le estamos dando en la torre a los temas de Lean, ¿no? Primero la colaboración. Sí, en el libro que te enseño ahorita hay una frase que dice think slow y act fast, o sea, Sí. pero en el tema de planeación, antier estuve en Tijuana con una cliente y le decía, es que mira, la etapa de planeación, vamos a hacer esto en el próximo proyecto y me decía, a ver, platícame qué incluye la planeación. Y yo decía, pues ya tenemos con ella, con este proyecto trabajando 8 o 9 meses y me está preguntando, entonces, ¿qué quiere decir? Que no supimos nosotros explicarle. Ella, pues en la velocidad que traía el proyecto lo tenía que terminar. Nosotros, yo le digo, nos mimetizamos con el cliente y con la situación y pues vas ahí corriendo. Pero
creo que hemos dejado a un lado el tema de la planeación, aunque cada vez es mejor y tenemos más tiempo, pero los proyectos, ahorita lo dijiste, todos son diferentes, todos son cambiantes. Las personas que están en los proyectos cambian. Puede ser la misma empresa con la que hemos trabajado 10 años y ha habido 7 directores diferentes. Las estrategias, los mercados, el tema político, el tema de tipos de cambio y todas esas cosas. Pero tenemos que mantener la cadencia. Yo creo que esa es la parte que tenemos que implementar en este tipo de metodologías. Ahora, después de que estuviste en Cemex, ya estuviste aquí en Cemex México, por decirlo así. ¿Y qué hiciste después? Fíjate, antes de Cemex México fue un cambio muy interesante porque después de haber desarrollado todo el tema, porque no solamente fue el tema de Lean, o sea, Colombia fue, claro, el spot donde tuvimos más de 5,000 viviendas para aprender a hacer Lean, ¿no? Donde enseñamos y donde tuvimos una cultura de poder hacer las cosas y pensar en procesos industrializados, que eso es muy importante, porque algo que hace la diferencia entre una industria manufacturera y una de construcción es que piensa claramente en la estandarización, en la productividad y en la calidad. Entonces, permear esos principios de manufactura a la construcción es un challenge constante, pero es la base para que el tema de construcción cambie. Cuando hacemos esto y decimos nosotros en Colombia, oye, pues ya le aprendimos, esto simplemente lo empaquetamos, le colocamos en la etiqueta Cemex y lo exportamos al mundo, es cuando me mueven a Suiza, al centro de investigación, a la parte de operaciones globales. Y la misión era poder, de alguna otra forma, capturar las mejores prácticas y difundir todo lo que estábamos haciendo, lo que hicimos de construcción en Colombia para el resto de las operaciones de Cemex que tenían procesos de construcción, ¿no? Y fue muy interesante ver que no es muy diferente Austria de Alemania, porque nosotros en América Latina, Toño, tenemos la finta de decir, no, pues es que en Europa lo hacen todo perfecto. Y cuando entras de verdad a hablar con un cliente o con el equipo de Cemex en Alemania, a ver un proyecto, dices, tienen los mismos problemas en otro idioma, pero tienen los mismos problemas, tienen challenges muy complicados, porque pues allá tienen un tema de clima impresionante, donde prácticamente el invierno nadie trabaja, donde los ritmos de trabajo son muy diferentes, donde las mediciones del tiempo son muy diferentes. Entonces ahí es donde dices, oye, pues no estamos tan diferentes, ¿no? Ahora, ¿cuál era el reto? Adaptar procesos asociados a esos países donde tenían unas restricciones importantes, pero donde el punto de planeación era siempre el punto de partida. El cliente europeo tiene que tener cierta claridad, y eso también es un pro y un contra, de no avanzo hasta no tener absolutamente todo. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando quieres hacer un cambio inevitable, porque lo comentábamos ahorita, los proyectos van a cambiar, sí o sí. Durante la fase de construcción hay parálisis, porque entonces existió un cambio, esto no estaba planeado, te regresas y como quieras, pues es un costo adicional, te va a tomar más tiempo, entonces te das cuenta que no es muy diferente y te das cuenta los dolores de la industria. Entonces dices, bueno, todos tenemos problemas porque tenemos presupuestos que no se cumplen. Es que es un presupuesto, ¿no? Nos encanta decir, es que es un presupuesto. Oye, sí, pero pues no. Un presupuesto con 65% de desviación, pues como que no, ¿verdad? No va a jalar, no va a jalar. El tema de tiempos, oye, pues es que es normal que nos desviemos, ok. O sea, pero desviaciones que no puedes tú controlar. Es que no, prácticamente los proyectos o el proyecto ejecutivo termina siendo el as-built. Ah, mira, también pasa lo mismo en Alemania que en México. O sea, ¿no? Básicamente el Tren Maya terminó los proyectos ejecutivos con el as-built, ¿no? Entonces, cuando empiezas a identificar esos temas y empiezas a entender que debe haber una solución tecnológica o una solución de procesos que te pueda ayudar a mitigar esas situaciones, es donde empiezan a hacer el concepto de ConstruHub. ConstruHub fue un concepto que se sembró en un taller de innovación con los vicepresidentes de Cemex, donde alguien dijo, oigan, vemos que los clientes tienen estos problemas, tienen estos retos, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra
nuestra parte, ¿no? nuestro eslabón en la cadena, ayudarles a que estos problemas sean mejor llevados. Y ahí es donde empezamos a fitear. Oye, tenemos este problema, presupuestación, bases de diseño. ¿Cómo hacemos que sea más intuitivo el proceso y no generar reprocesos? ¿Cómo hacemos para que ese cliente que sabe que quiere una casa y que tiene 3 millones, pues le ayudemos a identificar cómo hacer esa casa y que no venga un externo que no está... Oye, te hago la casa y termina siendo un edificio que le vale 10 veces más lo que él tenía, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a hacer este concepto y empezamos a trabajar un poco en cómo involucrar la tecnología. Yo siempre lo comento en todas las sesiones y con todas las personas que hablo. De los sectores más atrasados en tecnología, hoy día sigue siendo la construcción. Bueno, oye, tenemos BIM. Sí, compadre, pero es que BIM no lo es todo. De nada te sirve tener un Tesla si estás metido en una terracería. O sea... Oye, esa gráfica la tengo muy grabada porque en la plática que dio Alejandro pone esa gráfica de el nivel de implementación de tecnología por industria. Y sorprendentemente la del primer lugar es la agricultura. Correcto. Agricultura, pues ya siembran con máquinas que son automatizadas, sí. Mandan drones a fumigar y ponen el fumigante exactamente donde necesita. Están los invernaderos que tú puedes producir pues, con sol, sin sol y con lluvia. Y en penúltimo lugar, arriba de la pesca, está construcción. Y dice, no puede ser posible. Es real, es real, es real. Por eso te digo que el tema de la habilitación, y yo siempre, y lo comentábamos ahorita, nos tomamos la tecnología de una forma muy ligera. Porque la tecnología se vuelve un tema de egos en nuestro sector, ¿no? Yo implemento tecnología para verme más chingón que la otra constructora o el otro desarrollador que no tiene BIM. Oye, pero ¿estás entendiendo qué es lo que estás haciendo? No, pero yo tengo aquí mi modelo y mira, hasta con los Googles, ¿no? Me los puedo colocar y te muevo. Y camino adentro. Oye, ¿estás entendiendo qué es lo que estás haciendo? No. Entonces, fíjate, más allá del punto crítico, porque eso es un hecho y es una realidad, hay muchos desarrolladores, constructores y gente que trabaja en el sector que sigue teniendo esta situación de pensar que la tecnología va a ser la panacea y solita se va a trabajar, ¿no? Ahí, Toño, es donde yo veo la oportunidad. ¿Por qué? Porque pensamos siempre en el Red Ocean, todos estamos jugando en el Red Ocean. Todos queremos hacer la típica gerencia o la típica implementación de tecnología o la típica project owners reps y demás. Y ya. Entonces, con eso el cliente, fintado, ya nos va a amar porque va a decir, oye, te quedó chingón el vuelo. ¿Y para qué lo estamos haciendo? Para salir libre. O sea, la data, ¿cómo la estás utilizando? Ahí está el tema, no hay data. Entonces, fíjate, la responsabilidad, cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, yo siempre lo que hago es, oye, de aquí sale una oportunidad. ¿Dónde están quedando esos Exceles? ¿Dónde está quedando todo el proceso de conocimiento que tú tienes en los proyectos? Se te va una persona, se te van 2, se te van 10, se va el conocimiento. ¿Dónde quedó ese conocimiento? ¿Quién sabe? Oye, Aileen, y regresando un poquito al tema de BIM, ahorita que, bueno, tú tienes un poquito más, o de hecho más experiencia, ¿por qué crees que falla en la implementación de BIM en los proyectos? Porque aquí, por ejemplo, y Toño me va a dejar mentir, muchos proyectos se contratan en BIM, pero terminamos construyendo con planos 2D. Sí. Termina el cliente firmando para la licencia de construcción planos 2D. Entonces, a mí me tocó la otra vez una experiencia con una clienta y me dice, última vez que yo firmo un plano 2D, contraté un despacho BIM y tengo que yo tener el modelo. Entonces, basta ya de 2D, a mí me entregan un BIM. Entonces, creo que sí es un reto súper importante el aplicar y Maya lo vive todos los días, porque pues ella, como está en la oficina de proyectos, primero, no sé si quieras compartir, y aquí estamos abiertos que digas lo que tú quieras, que le decía yo, que estábamos platicando ahorita, primero hay que luchar con la gente interna. Sí, totalmente. Y luego, pues hay que entender las tecnologías para podérselas explicar y el cliente, porque el BIM, yo me he tenido clientes que me dicen, ¿cómo voy a pagar tantos millones de pesos para ver el edificio y le vas a dar vuelta y para arriba y para abajo? Pues se ve bien bonito, sí. Pero no estás viendo todo lo demás. 100%. Entonces,
¿Cómo te va a ti con la gente interna o con los clientes o proveedores? Pues sí, es un cambio bien radical, Lo dijo muy la verdad. Muy política. Demasiado política. No, sí, pues es estarlos, como dice Toño, primero digerirlo tú al 100%, entenderlo para poder venderlo, porque literal es venderlo al cliente, pero desde toda tu experiencia. Entonces, nosotros como PMO y todo el equipo tiene que estar seguro de lo que está vendiendo y capacitarse para poderlo externar hacia los clientes y los proveedores. Y conocer el valor que te da tener eso, ¿no? Claramente, el resultado que se obtiene ya de usar esa herramienta. 100%. Sí. Fíjate, de ahí yo resalto una cosa muy importante y es, no arrancamos por nosotros mismos, sino estamos convencidos nosotros mismos de que esto funciona, difícilmente vamos a convencer a un tercero. Entonces, la educación y el tema de entender la cultura Lean, BIM, o simplemente yo le llamo una cultura 4.0, es simplemente entender el potencial que tiene y el beneficio para el cliente. Hay un tema que yo siempre coloco cuando hablo de temas de Lean, de BIM y demás, es el switching cost. ¿Qué es el switching cost? El switching cost es simplemente ese valor que hace que alguien se vaya con tu marca y deje a la otra. ¿Qué estamos haciendo nosotros de diferente? O sea, nosotros queremos vender el BIM porque sí o porque realmente estamos convencidos que es un proceso transformacional. Es un proceso transformacional que se habilita con tecnología. No es la tecnología. Entonces, ese punto, y regresando un poco a esa pregunta que me dices, ¿por qué crees que falla? Es primero porque no hay un awareness, no hay un conocimiento, no hay un convencimiento. Primero conocimiento y segundo convencimiento. Y tercero, el tema de hacerlo de manera adecuada. Normalmente, y aquí no me van a dejar mentir ustedes, cuando empezamos a hablar de temas de BIM ya se contrató, ya el cliente tiene todos los planos y lo único que hace es, ¿sabes qué? Quiero mi modelo 3D. Ajá. Ese es el 90% de los casos. ¿Qué pasa? Ahí ya no tenemos ningún proceso. Ahí tratar de articular BIM va a ser un proceso muy doloroso, muy complicado, de mucho desgaste, de mucho roce con el cliente. Normalmente cuando entro a asesorar proyectos y veo, porque yo me dicen, oye, es que quiero implementar BIM, pero ya tengo todo. No, ¿sabes qué? En la siguiente. Mejor. Oye, pero es que, no, ¿sabes qué? De verdad, por tu bien y por el mío y por la sanidad mental de todas las personas que van a estar involucradas, no lo hagamos. Primero porque no le vas a agregar, o sea, no le vas a entender el valor, porque ya arrancaste, ya contrataste a un arquitecto, ya contrataste las ingenierías, ya le invertiste un montón de dinero, que ese dinero, si hubiésemos empezado a hablar de esto cuando tenías una idea, un concepto, en ese momento es el momento preciso. Y ahí viene otro challenge, realmente, ¿dónde generamos valor? Cuando ya el cliente quiere contratar la gerencia porque pues ya se le está incendiando la casa o desde el inicio. Y ahí viene un tema que comentábamos, confianza. ¿Por qué falla? Por la confianza. Para habilitar un proceso, Lean, BIM, Agile, cualquier variante que ustedes quieran hacer, lo importante es hacerlo con terceros de confianza. Contratistas de confianza, clientes de confianza, gerencias de confianza, despachos de confianza. Y ahí es donde siempre articulo, déjate el tema de los contratos, porque siempre hablamos de contratos alliance o el famoso contrato relacional, ¿no? Eso suena chulísimo y uno cuando va a los eventos de Lean Construction de Estados Unidos hablan con una propiedad, pero finalmente si lo bajamos a un plano terrenal y volvemos a las bases, que era lo que te decía, es simplemente, primero, es un contrato que no es para todos porque es una base de confianza y en ese momento tenemos que hacer un contrato o una relación donde si el proyecto va bien, todos ganamos, pero si el proyecto va mal, todos perdemos. Oye, pero es que finger pointing y es que fue el estructural. No, aquí no importa si fue Toño, si fue Maye, si fue nada. O sea, aquí es todos ganamos, todos perdemos. Y ese es un tema, fíjate, la vez pasada que estábamos aquí con otro amigo aquí en una entrevista, le decía, ¿y cuáles son los principales riesgos de un desarrollo inmobiliario? Él está en la parte de fondos y todo eso. Me dijo, el principal se llama ego. Me dijo, el ego. Sí. Entonces, muchas veces, por nuestro desconocimiento, porque el cliente ya arrancó,
el ego empieza a ganar y entonces, pues para eso tengo la constructora y para eso tengo la gerencia y cambiar ese esquema de, oye, a ver, estamos todos en un equipo y estamos dentro del equipo y todos estamos a un cierto nivel de responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Tenemos un caso ahorita en un proyecto allá en Vallarta donde el primer proyecto lo hizo el arquitecto con el BIM y el segundo el contratista dice, no, ¿saben qué? Deme el proyecto y yo hago el BIM. Y pasó exactamente lo mismo que lo que dice Maya. La junta pasada dijo el cliente, olvídense del BIM, vamos a regresarnos a 2D porque tengo parada las losas con gente arriba y no tengo planos para dar la autorización para y dar ya los voy planos. perdiendo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que tenemos que ser valientes y aventados para poder decirle a los clientes de los proyectos, me voy a tardar 8 meses en planeación. Oye, es que no, es que yo y que fíjate, se llama 8 meses en planeación. Y creo que tú ahorita lo estábamos platicando en la oficina, cada vez llegan empresas con mayores exigencias, con diferentes exigencias, donde ellos ya nos llevan, ahí sí, viene una empresa alemana o una empresa china o una empresa, pues ellos ya no te están preguntando de cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer y hazme un diseño. O si quieres BIM o no. O si quieres BIM o eso te están diciendo, va. Entonces creo que un mensaje importante es que las empresas estemos siempre evolucionando a o una certificación o tener estos aliados asesores para que estés ofreciendo algo diferente. Yo creo, volviendo al tema de los océanos, que ahí hay un océano azul 100%. enorme, porque 100%. el arquitecto está por un lado, el BIM por otro lado, la gerencia para empezar, así estamos estos 3 jugadores totalmente separados. Cuando a lo mejor una pregunta que te hice, a lo mejor el BIM debe estar dentro de la gerencia, a lo mejor el Pre-Construction Service con BIM tiene que estar dentro de la gerencia, 100%. porque es la manera donde le puedes dar más valor al proyecto y que lo puedes controlar de alguna manera. Y súmale a eso, porque hablamos ahorita de temas relacionales. Si me lo preguntas a mí, el tema del contrato relacional debe estar dentro de la gerencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, Toño, y me ha tocado verlo con diferentes clientes asesorados que aún tengo, y el tema está en que la gerencia es un ente aparte. Es correcto. Sí, es una gerencia de construcción. ¿No? Exacto, se desarticula, exactamente, es una gerencia de obra. Sí. Oye, sí, pero es que no estamos buscando, es una gran diferencia entre una gerencia de obra, que es básicamente una administración, a tener una gerencia de proyectos, que es donde tú estás teniendo una visualización y ahí sí te creo una torre de control que no está mirando desde atrás, estás mirando desde arriba. ¿No? Entonces, ese punto es muy importante porque sí, un punto y una gran oportunidad que se tiene hoy día a nivel de gerencias, articulándolo al tema BIM, articulando a todas las oportunidades de nearshoring, que no son pocas, es, primer fact, vienen compañías mucho más sofisticadas que ya no te están diciendo si quieres, sino, ¿quieres ser parte de esto? Pues debes hacer esto, ¿no? Entonces ya no te están preguntando si quieres hacer BIM. El BIM ya viene. Sí. Y es tan así que las licitaciones vienen ya en el modelo. ¿Quieres participar? Ahí está el modelo. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo que no sabes qué hacer con esto? Pues quítate. O sea, primer filtro de decir una constructora, un project owner, ¿sabes qué? Pues quítalo porque ni siquiera sabe manejar un modelo de información, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar a estos terrenos, que hace 3 años lo veíamos lejos. No, pues es que eran 3 o 4 o 10 pues, compañías que llegaban y tenían estos ciertos procesos de exigencia. Hoy día, de verdad, que es impresionante, y no lo digo yo, se muestran una cantidad de inversiones en noticias, todo el nivel de compañías que vienen, no solamente chinas, sino pues, europeas, canadienses, gringas, que están llegando. No, y los mismos empresas mexicanas, los gobiernos, pues cada vez también están subiendo el estándar. Están subiendo el estándar. Entonces, si queremos entrar a jugar en el océano donde están jugando muy pocos, porque siguen siendo las gerencias de renombre internacionales las únicas que pueden play the game de una manera mucho más eficiente y por eso ganan, aunque sean costosas, oye, pues ¿qué queremos nosotros? ¿Seguir pulverizando el servicio haciendo más de lo mismo? ¿O tratar de subir nuestro estándar, que el valor económico que estamos dando se vea reflejado porque estamos generándole valor y jugar en un ground diferente? Y implementar todo esto, pues de alguna manera te da certidumbre, puedes hacer mejores
presupuestos, mejores programas, mejores seguimientos. Todo. Entonces, como dices tú, pues yo reviso el modelo, ya no estoy revisando otra cosa diferente que una hoja que me mandan y a ver si la entiendo y si me está diciendo y tengo que ir a la obra para estar checando si está funcionando, ¿no? Entonces, algo que platicas en tus videos es que todo esto es en base a personas, Sí. procesos y tecnologías. Creo que lo más fácil son las tecnologías y los procesos, y las personas es nosotros en plan de broma yo siempre les digo, oye, es que cada persona es diferente. Le dije, mira, nosotros decimos aquí en el norte, yo les digo, cada persona es una barbacoa, porque como se hacen la barbacoa de cabeza. Híjola, qué difícil es poder gestionarlos, convencerlos. Si Maya va por las buenas y le dice, oye, mira, te voy a ir a auditar y voy a ver tus procesos, pues no tengo tiempo. Si va por las malas y te dice, oye, pues tienes que hacerlo y si no vas para allá, pues tampoco tiene tiempo. Entonces, yo creo que culturalmente las personas somos las primeras que tenemos que cambiar este mindset para la gente, ¿no? ¿A ti te pasa? Seguísimo. Sí, claro. De hecho, o sea, con los colaboradores, pues también con mi equipo a veces, el cómo gestionar las ideas para que vayan cambiando y así las pasen también hacia los 300 colaboradores que tenemos en Axioma, pues es todo un desafío y todo un reto. Y más el que te entiendan o el ver el resultado del por qué lo estás haciendo, ¿no? Creo que es venderles bien la idea y es el mostrarles el resultado para que se suban al barco junto contigo. Fíjate, por ejemplo, Maya lanzó una iniciativa, todos los jueves hay una masterclass, así le llamamos. No sé si quieres compartir un poco de qué se trata. Sí, pues bueno, dentro de la masterclass nosotros damos diferentes tipos de temas en donde presentan áreas de oportunidad en la construcción, en nuestros proyectos, desde cómo se lleva tal vez una orden de cambio, la diferencia de las órdenes de cambio, el cómo también puedes realizar una mejor gestión del proyecto. Hablamos también un poco de temas de soft skills que tal vez ahí nuestros gerentes les falla para la comunicación precisamente con nuestro cliente, para entender a nuestro cliente y pues así sea un poquito más ameno o más ameno llevar el proyecto y estarlos nutriendo todavía con toda la información que se tiene, desde procesos, desde metodología, desde... Proveedores, también traemos proveedores que viene un proveedor, me dijo, oye, es que traigo un sistema, dice, ¿sabes qué? Danos una masterclass. ¿Para qué? Para que pueda más gente. Pero curiosamente, otra vez volviendo al tema, ahorita en la empresa somos 300 personas. Sí. Y a las masterclass asisten 70, 80. Como no es obligatorio, pues voy y me meto si puedo y escucho, ¿no? Entonces yo creo que sí nos falta mucha formación y vaya que nosotros somos, bueno, yo presumo que somos de las empresas que más apostamos al tema de desarrollo, capacitación. Sí. Pues tenemos el libro, la metodología, los cursos, el campus, estas iniciativas que salen del interior y se quedan grabadas y pues tú las puedes ver el día que tú quieras. Pero creo que también otra vez volviendo al tema del ego, o sea, yo, mi información, yo estoy en este proyecto y yo siempre lo estoy viendo como yo. Sí, y nosotros siempre decimos, cuando uno enseña, pues dos aprenden, que siempre decimos, tenemos que compartir el conocimiento. Sí. Parte de la estrategia de este podcast es, pues, que más gente pueda hablar este lenguaje y que cada vez un cliente, un arquitecto, un proveedor, una gerencia, alguien te diga, oye, vamos a hacer este proyecto con Lean Construction, sí, o vamos a hacer este proyecto con BIM, o vamos a hacer metodologías ágiles, o ¿sabes qué? Vamos a hacer Scrums y tenemos que hacerlo sí o sí, porque el mismo cliente, le platicaba ahorita en Lean, que va el cliente, va a un proyecto, nuestros gerentes están implementando a lo mejor un tablero de Lean y el cliente dice, no, pues esos son puros papeles pegados que nada más los mueven de colores. Y yo le digo, no, es que sí se juntan todas las mañanas con los superintendentes y si el cliente así no le ve un valor a lo que estés implementando, va a ser muy difícil que lo... No lo pongan, no le invierto ni tiempo. Muy bien. Estaban hablando sobre el tema de contratos, sobre los terceros que son de confianza y una de mis preguntas es, ¿cómo se evita o cómo se documenta o cómo evitar la corrupción y la mala gestión en el apartado también de lo que son los abastecimientos, ¿no? O sea,
cómo en este mundo ahora en día, pues, cómo sí tener estos aliados de confianza. ¿Cómo nos recomiendas? Mira, ese punto de la corrupción, yo creo que podemos hablar muchísimo de ese como tema. unos 5 capítulos. Porque, a ver, el tema de la construcción siempre está ligado, y no solamente a obra pública, porque muchas veces dicen, es que eso es obra pública. No, no, no. La cantidad de cosas que uno ve realmente en obra privada es impresionante. Pero yo creo que para ser muy concisa con lo que me estás diciendo de cómo empezar a mitigar ese tipo de situaciones, es primero teniendo procesos claros y segundo teniendo documentación. Pero ojo con lo que voy a decir con documentación. Ya no estamos en la era, y no es que Eileen sea o esté en contra de la ISO 9001, no tiene nada que ver. Lo que sí estoy en contra es en documentar o tener datos en vez de información. Cuando tenemos 20.000 hojas y 20.000 checklists, eso es data. ¿Qué está sacando de ahí? Nada, porque nadie está interpretando, nadie está entendiendo, no hay un proceso, no hay candados, no hay situaciones que forcen a las personas a estar, ¿no? Y como tú no puedes ser el Espíritu Santo de estar en todas las obras viendo qué hace la gente, si no articulas un proceso con y ya voy a hablar de tecnología, pero no necesariamente tiene que ser algo tecnológico, que te permita tener una línea y una conectividad con todas las partes del proceso, va a ser muy complicado hacerlo. Eso es la base. ¿A qué voy? A que primero la data se tiene que volver información y la información debe quedar guardada en algún lado. Y ese algún lado no es la persona, ni es el cerebro de la persona, ni es el computador personal de la persona que renunció y se fue, ¿no? Entonces, ese punto es base. Y segundo, ¿cómo generas estos candados? Justo a través de modelos. Nos da mucho miedo cambiar la forma de hacer contratos. Nos da un miedo terrible. Muchas veces hablamos y vuelve y juega. Cuando empiezo a hablar con los equipos y con las personas que conozco de temas de contratación en la construcción, seguimos hablando del típico contrato. Es que el contrato no va a subir. ¿Por qué? Porque es que es un contrato a mano, precio unitario sin fórmula de reajuste. Oye, no, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si así fuese, todos los contratos de gobierno estarían cerrados a un precio y se pagaría lo que se definió en la licitación y, oh sorpresa, que terminan pagando 300% por encima. Entonces, punto importante, cambiar el modelo de contratación. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Volvemos al punto de la confianza. Necesitamos que no hagamos contratos leoninos, sino contratos que permitan el beneficio común. Si definimos que el proyecto, no el contratista, no el cliente, no el consultor, no el ingeniero, el proyecto tiene un margen de 20%, ese 20% va a ser parejo para todos. Entonces, en ese momento tú le estás diciendo al tercero, que es de confianza tuyo, pues ve, la situación está así. Si le entras, es así. Oye, pero me vas a pagar, no te voy a pagar. No te va a pagar el 15% o el 20%, puede que te pague el 2%, o puede que no te pague, no, entonces no le entro. Es que así vamos a jugar todos, porque yo también estoy colocando mi rentabilidad en la bolsa. Entonces todos colocan la rentabilidad en la bolsa y de que ganemos más rentabilidad o menos depende de que todos vayamos alineados. ¿Qué es lo que normalmente pasa en las obras de construcción? Llega el de los estudios de suelos, hace su estudio, su mecánica de suelos y entrega. ¿Por qué? Pues porque lo contrataron únicamente para eso. A él le pagan por estudio. Le pagan por estudio, se ganó su milloncito de pesos y ¿qué creen? Que fueron avanzando los meses, ya tenían el cálculo, el diseño estructural, todo, empezaron a hacer toda la parte de cimentación y SAS que encontraron nivel freático por encima de lo que había calculado. ¿Qué pasó ahí? Todo se fue para el carajo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien no estaba colocando su rentabilidad dentro del interés común. Entonces, punto importante para responderte el tema de contratación. Si empezamos nosotros de manera muy adecuada a hablar con el cliente y muy vocal de decirle los beneficios de, oye, es importante que todos estemos en un contrato donde todos ganamos o todos perdemos,
Porque tú no te vas, o sea, ¿qué es lo que siempre pasa en los contratos? Alguien va a terminar perdiendo. ¿Y quién pierde? Los proveedores, los contratistas. Por eso es que vemos siempre contratistas quebrados todo el tiempo, ejecutando pólizas, fianzas y a ver qué más cosa, para ver si alguien lo salva y después terminamos viendo un contratista diluido. Y no regresan los fondos de garantía y te lo regresan en cuánto tiempo. El contratista ya no quiere regresar porque le queda muy poco del contrato y sí, la verdad es que en nuestra industria nos pasó algo bien curioso. Te platiqué que hace una semana me junté con 5 dueños de empresas de gerencia de proyectos. Y platicando en la mesa, pues platicamos de muchos temas de profesionalizar la industria, obviamente, para ser mejores y todo eso. Pero ciertos temas, oye, ¿a ti te pasa eso? Sí, a ti también, así también. Este cliente no pagó, no me pagó, no me pagó, no me pagó y me debe tanto tiempo. Y yo decía, es que no podemos, nosotros somos culpables de lo que tenemos en la industria. Entonces tenemos que reflexionar, yo estoy de acuerdo que entres en un esquema donde todo el mundo gane y todo el mundo pierda, que ese estudio que a lo mejor lo hizo la persona y no lo revisó, pues hay que regresar con él y decirle, oye, pues hay que meter, tu millón de pesos que cobraste, pues hay que volvérselo a meter aquí al proyecto porque no hiciste mal el estudio, etcétera, ¿no? Sí, es un tema que tenemos que ir tendiendo para allá. Creo que Sí. nosotros hemos tratado mucho de platicar con proveedores, hacer una base de datos de proveedores, dar pláticas con proveedores y no tenemos proveedores favoritos, por decirlo así, pero siempre tenemos 5 o 6 proveedores que son los que creemos que bueno, yo tengo 33 años dedicado en esto. Y antes decía, ¿cómo escoges un proveedor? Pues a aquel que le hablas el domingo en la noche y lo levantas de su casa para que se vaya a ver tu obra. Punto. O sea, el tema de servicio, de respuesta, que esté ahí, ¿no? Sí, 100%. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones? Y no sé si también Maya quiere dar algunas recomendaciones ya vimos como las áreas de oportunidad y todo esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué empezamos a hacer? ¿A quién le hablo? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambiamos en nuestro día con día, en nuestros equipos, en nuestra gente? Otro cliente que tuvimos me decía, las gerencias de proyectos deben de tener ingenieros industriales contratados, no deben de tener arquitectos ni ingenieros, porque no piensan en procesos. Entonces yo creo que ese tema de empezar a enriquecer a los equipos con otra mentalidad, con otro tipo de expertise, creo que es algo muy bueno. Pero ¿qué cambiarías, qué cambiarías tú si alguien ahorita te escucha y te dice, oye, quiero hacer mi oficina de proyectos, tengo 10 proyectos cuál sería el consejo pues el tuyo y el tuyo? Bueno, yo creo que sí tendría que ser un cambio cultural, o sea, sí entrevistar bien a las personas que tengamos en nuestro equipo, en nuestro proyecto. Y algo que he visto mucho en varias personas es, a lo mejor, y no sé si está mal decirlo, ¿no? Pero es el amor a su trabajo. Porque cuando tienes amor a tu trabajo, créeme que te comprometes al 100%, ya tienes ahí la confianza. Entonces, con eso ya tienes bastante. Porque así te marcan a las 12 de la noche un domingo, tú vas a estar ahí. Sí. Porque es lo que te gusta estar haciendo. Entonces, yo creo que es el tener un perfil que en verdad crea lo que está haciendo y sienta que se está beneficiando y que está dando un valor hacia la industria donde está eligiendo compartir sus servicios. Claro. Porque al final del cuento, o sea, vivimos prácticamente toda la estancia en nuestro trabajo y menos tiempo tal vez en nuestras casas, pero porque amas estar haciendo lo que haces hasta el momento, ¿no? Entonces Sí, yo o sea, cambiaría gente que tenga compromiso, pasión, compromiso, el amor, pasión. sí, yo les digo, tienes que pensar con el corazón, o sea, tienes que ver si tu corazón te late y yo les digo, el domingo en la noche estás en tu casa pensando, ay, mañana qué bueno que voy a entrar a las 8 de la mañana y ya, La ya te emoción, quiero ir, pues estás exactamente. pensando, a lo mejor llueve, Alexa, ¿cuál es el clima? Mañana? Y ojalá que haya un accidente y no sé qué, que ese día estás en un lugar donde no debes de estar, ¿no? Así Sí, es. sí, sí. ¿Y tú Así. qué recomendarías así como... Mira, para mí el tema básico, y jamás me cansaré de decirlo, el tema de las personas es importante. O sea, coincido totalmente con el punto de Maya y voy a extenderme un poquito ahí, pero más allá del punto de entrar
a generar una dinámica de entender el propósito. ¿Cómo estoy yo cambiando el proyecto? ¿Cómo mi función está cambiando el proyecto? Si nosotros ya sabemos qué funciona y qué no, porque créeme que muchos de los axiomas les ha tocado ver qué funciona y qué no, hombre, pues pongámonos en la posición de si funciona algo, vámonos por esa línea. Correcto. No. Entonces, hay un punto muy importante y es un tema de convencimiento interno. Primero yo tengo que convencerme de lo que estoy diciendo se puede hacer y ejecutarlo de manera gradual. Queremos comernos el mundo de un solo mordisco y eso está muy mal. Si empezamos a hacer las cosas de manera gradual, hay que fallar rápido y fallar en pequeño, que no nos cueste fallar. Vamos a implementar algo rápido. ¿Qué pasó? Retroalimentación, ¿funcionó o no funcionó? ¿Por qué? Y un tema, eso número uno, personas, y otra cosa que es persona. Nosotros decimos que somos centrados en el cliente, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, el cliente es lo último que le vamos a preguntar. Me quedó mucho lo que dijiste ahorita. Mi cliente me dijo, explícame el proceso de planeación. Eso quiere decir que tu cliente no estaba involucrado en el proceso 100%, de planeación. 100%. Eso quiere decir que tu cliente no hacía parte del proceso de planeación. Ya teníamos 8 meses, 9 meses trabajando. 9 meses y el cliente dice, oye, pues que yo no sé tú qué estás haciendo. Correcto. Cuando la primera interacción que tenemos que entender es el cliente. O capaz que le dijeron, no, ya está todo listo, está el proyecto, tú agarra el proyecto y pues dijeron, no, pues ya, pues él o ella me está diciendo que empiece, nos arrancamos en cuarta y no cuestionamos, o sea, no preguntamos, no cuestionamos, no volvemos a correr el proceso otra vez, aunque lo tengas hecho planeación, tengo que tener un evento así, un scrum o algo rápido, un sprint, perdón, lo valido, lo pongo, lo documento, lo ponemos. Mira, abriendo un paréntesis, tenemos un cliente que tenemos 13 años trabajando con él, prácticamente cuando se fundó Axioma. Sí. Y ha cambiado y los proyectos suben y bajan. Y ahorita hay un nuevo director que tiene como unos 8 o 9 meses. Este nuevo director entra y toma los cursos de nosotros y se certifica en la metodología de Axioma. Y platicando con él me dijo, oye, es que quiero ver que el servicio en este proyecto y en este proyecto y en este proyecto y qué hacemos. Y le dije, se llama Jorge. Le dije, Jorge, vamos a una junta de kickoff. Vamos a México, nos llevamos nuestros post-its, así como primero de primaria, y tenemos expectativas y ponemos la línea del tiempo. Nos funcionó excelentemente bien. Y yo les digo, es que tenemos que hacer lo que tú dices, el tema de retos en corto, adaptaciones frecuentes, redefinición de prioridades y entregas frecuentes. Esto dentro de lo que tú mencionas en tus pláticas, a mí me encantó. De, oye, retro constante, cambios frecuentes, entregas rápidas, y nunca perder esa parte, esa dinámica. Y ese es el tema. Yo creo que el punto importante, y vuelve y juega, yo sé que ustedes están esperando que les diga la fórmula de la Coca-Cola y eso no va a pasar. No. Realmente las cosas son tan básicas como hacer al cliente parte del proceso. El cliente tiene todo el derecho de cambiar el proceso. El tema es cómo le estamos ayudando para redefinir e iterar. Yo siempre hablo el tema cuando vemos la parte de metodologías ágiles. Yo no es que tenga ningún problema con la parte del PMI. Lo que siento es que hoy día necesitamos darle un cambio donde la prioridad no sea el proyecto, sino sea el cliente. Porque el cliente es el que tiene el proyecto en la cabeza. Por ende, la primera persona con la cual tenemos que definir expectativas, y las expectativas queremos prácticamente que nos diga plan A, B, Z, J, W. No, espérame, primera base, ¿qué quieres? Y la respuesta va a ser tan básica como, pues no sé, o sea, yo sé que quiero una torre con 50 departamentos. O te dicen, quiero un edificio, me estaba diciendo el cliente de Tijuana, es que, me dijo, ¿cómo ves, Toño? Me dijo, en el tema de seguridad y circuito cerrado de seguridad pusieron 15 cámaras, es más, pusieron una cámara dentro de la bodega. Y yo le decía, ¿qué seguridad para ti? ¿Qué es para mí seguridad? Le dije, a lo mejor el gerente de proyecto entendió alta seguridad y dijo, pues deja ponerle cámaras a todo. Pero a lo mejor debimos haber hecho mucho más específicos y que tú hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? Nada más quiero 3 cámaras. Pónganla en la entrada, en la salida y en tal parte, ¿no? Sí, 100%. Pero eso nos pasa por no darnos el tiempo de sentarte con el cliente. No retroalimentar. O sea, damos por hecho lo que entendemos.
Y eso es algo que no nos va a ayudar a evolucionar. Si realmente queremos llegar a implementar lo que siempre coloco en la parte del módulo oro, porque siempre lo dejo al final, porque primero necesito que entiendan las bases. O sea, si no tenemos las bases y entendemos por dónde arrancar, meter ustedes un proceso de Lean Agile o de BIM Agile va a significar cero. ¿Por qué? Porque primero necesitamos entender qué es una retroalimentación, qué es iterar, qué es volver a lo básico, qué es definir una historia de usuario. Mira lo difícil que es, y ojalá hagamos esto en algún momento, en algún proyecto, te vas a dar cuenta lo difícil que es para una persona, cliente, estructurista, tercero involucrado en un proyecto, define qué quieres. Define, yo, Eileen Hernández, quiero hacer esto, ponlo medible, ponlo cuantificable. Híjole, es un reto. Pero cuando empezamos a agarrar la dinámica de desarrollar historias de usuario que van a ser pequeños fragmentos de ese proyecto, vamos a ver cómo el proyecto se va definiendo solito. Oye, y luego pasa, también hablando de personas, pues el cliente tiene un sponsor. Y ese sponsor, pues el con el que estamos nosotros en el día con día. Y las expectativas del cliente y la del sponsor son, dentro del mismo proyecto, son muy diferentes. Porque él quiere pertenencia, él quiere hacer el siguiente proyecto, el otro quiere trascender y hacer no sé qué, uno el presupuesto, otro la calidad. Entonces, creo que este va a ser un capítulo, no es este va a ser un capítulo de una serie que tenemos que hacer, porque sí hay mucho que hacer. Creo que es una responsabilidad, Toño, y por eso creo que parte de ese Ikigai, y se los dejo para que ustedes puedan buscar un poco hablando de investigación, investiguen qué es el Ikigai, es eso, hay un compromiso personal en seguir permeando, porque hay mucho por hacer, tenemos que seguir evangelizando, yo siempre digo que tenemos que evangelizar y binlengelizar todos. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho que tenemos que hacer de parte de personas y de parte de mindset. Sí, y otra vez, yo me acuerdo cuando empezó el PMI aquí en Monterrey, que cuando yo estaba en Escala, Yamal, que es el dueño, y yo conocimos al miembro número 6 de PMI en México, una plática que yo fui, y él me dijo, y abran el capítulo en Monterrey. Y abrimos creo que hace 25 años o 24 años. Pues agarramos la bandera, Yamal era el presidente, yo era el secretario tesorero, y curiosamente y medio tristemente no había ninguna gerencia de proyectos en las iniciativas del PMI. ¿Por qué? Pues porque como lo trae la competencia, pues no va a meter. Exacto. Y si tú ahorita vas a los desayunos del PMI, vuelve a pasar lo mismo. Hay uno de gerencia de proyectos. Exacto. Exacto. Y cuando deberíamos, y hay más de manufactura, de la industria, de todo, pues si les ha tocado ir a los desayunos, y yo digo, ¿por qué? Entonces yo digo, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Pues porque pues te siguen pagando y bueno, otro proyecto y pues acabo que me corrieron aquí, pues agarro otro y acabo que ahí decía Estás haciendo horas vuelo. Hay 45,000 proyectos en todo México, entonces pues nunca se va a acabar. Entonces pues si un cliente ya no me quiere, ahora el otro y el otro y el otro. Entonces yo creo que nuestra función es profesionalizarnos, estar preparados no para el futuro, sino para el pasado, porque ya llegó, el futuro ya pasó hace como unos años. Seguir haciendo este tipo de colaboraciones, a mí, hemos hecho cosas juntos y nos has capacitado y has estado en proyectos, pero creo que tenemos que llegar a un tema un poquito más allá, donde tú y nosotros somos parte de este equipo que con toda la experiencia que tú tienes y todos los proyectos que ya pasaste y más los kilómetros que traemos nosotros, a lo mejor el carro de nosotros está un poquito medio raspado y las llantas ahí van corriendo, poder hacer un modelo que esto entre tú, entre nosotros, entre los BIM managers, entre la gente, poder hacer algo donde la industria dices, tienes que estar aquí. Oye, que a lo mejor son pocos proyectos, pero si empezamos a como sembrar esa semilla de la innovación y desarrollo, de buscar este bien común, o sea, me encantó lo que dices de poder hacer los contratos donde pues todos estamos arriba del mismo barco. Exacto. Entonces, si le va bien al barco, pues vamos todos, y si no le va tan bien, pues ahí tenemos que salvarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como lo que me llevo así como rescatando ideas de lo que platicamos.
seguramente tenemos que hacer otros 2 o 3 episodios de esto porque Pónganme a hablar de esto y aquí enteramos. ya sé, no, y a lo mejor el tercero se me está ocurriendo que a lo mejor hacer una herramienta, poner la herramienta, hacerla aquí a mano y hacer algo donde la gente lo vea y diga, ya sé qué es la herramienta, ya sé que la cimentación y todo lo que tengo que hacer pues está en el tema de las personas, la cultura, procesos y tecnología, pero que la gente se lleve algo donde dice, oye, empieza con esto, o sea, de tu proyecto sepáralo en 10 eventos para que no te esperes hasta el día último, ¿no? Exactamente, y está bien no saber, es que hay un tema y nos genera demasiado conflicto interno saber que no tener claridad cuál va a ser el proyecto. Claro. Está bien, sí, es un punto que de hecho son de las charlas que siempre doy y es, vivimos en un mundo de alta incertidumbre. No sabemos qué va a cambiar, no sabemos cuánto nos va a valer, no sabemos quién va a estar, a quién vamos a contratar. Entonces, si sabemos que hay tanta incertidumbre, ¿por qué queremos colocar proyecciones en un Gantt de 1200 líneas? ¿Para qué perdemos tiempo? Empecemos a hablar de temas de valor, ¿no? Y estrategias, fíjate que también los proyectos son más estrategias. Los proyectos que lo hemos visto, los proyectos residenciales no es un proyecto de construcción, es un proyecto de escrituración. Entonces, para escriturar un edificio tienes que terminar lo que le llaman habitabilidad. Exactamente. Y la habitabilidad, pues los que somos arquitectos e ingenieros, digo, no, yo quiero colar losas y muros y ventanas. Oye, pero no tienes el permiso, no tienes la conexión, no, es que no escrituraste. Fíjate, esa parte que yo creo que es muy, o sea, parece muy obvia, pero tenemos que salirnos, pero te digo, nosotros, el problema es que en México hay muchas gerencias de obra. Sí. Gerencias de proyectos, pocas. Correcto. Entonces el tema es dónde queremos estar, porque el océano rojo son las gerencias de obra, el océano azul son las gerencias de proyecto. Correcto. Y de esas, pocas. Entonces creo que redefinir, y algo que yo siempre digo que es recalibrar, el proceso de construcción es una recalibración total. En todo momento estamos recalibrando como Waze, así. Oye, que el cliente dijo que ya no quiere ir para el Icon, sino que quiere ir para el aeropuerto, recalibra. Sí, ¿no? Sí. Y se vale ser cliente, te lo está avisando. Ahora, ¿cómo empiezas tú a buscar que el cliente te dé certidumbre? Y te doy opciones, puedes recalibrar y te vas por aquí, te puedes ir por acá y aquí haces 7 minutos, y acá haces 5 y acá haces 20. Es tomar decisiones, que el cliente pueda tomar decisiones informadas. Oye, vale 100 pesos, ¿haces esto? Sí, te va a valer 12 más. ¿Lo quieres hacer? Uy, no. Bueno, entonces la opción que está dentro del costo es este. Ahí cobra valor una gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque estás asesorando al cliente. Entonces creo que ese punto es relevante y bueno, hay muchos puntos adicionales, pero yo creo que el principal es ese. El principal es ese. Pues muchas gracias. Gracias por la primera, va a ser el primer capítulo de muchos. Gracias a todos por acompañarlos. No se pierdan porque vamos a estar, mañana le toca dar una plática y estamos en mucho contacto en proyectos y vamos a ir colaborando juntos. Muchas gracias, Maya. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.